Hola amigos y amigas, es la hora del cuento. Hoy vamos a contar un cuento sobre el valor del perdón. Perdonaré, disculpar y olvidar un mal que nos han hecho. Vamos a hablar también de la reconciliación, que es volver a la amistad anterior. Y lo vamos a hacer con un cuento de Pedro Pablo Sacristán que se llama El sartenazo. Érase una vez un pantano en el que vivían todos los animales propios del pantano y del agua, ranas, sapos y demás animales. Entre ellos estaba la rana Renata. La rana Renata tenía un restaurante y era muy famosa por lo bien que cocinaba. Sus bichos en salsa picante y sus alitas de libélula caramelizadas con miel eran famosas. En realidad todos sus platos lo eran, y todos los animales acudían al restaurante y le celebraban lo gran cocinera que era. Naturalmente, Renata estaba muy orgullosa. Un día apareció el sapo Sopón. Sopón era un sapo grandote y un poco bruto, pero quería comprobar todo aquello que se decía del restaurante de Renata. Así que se sentó en una mesa y le trajeron la carta. Cuando Sopón comenzó a ver aquellos platos tan raros, alitas de libélula caramelizadas, se empezó a enfadar y a decir que aquello no era comida, que él quería hamburguesa de moscardón, eso es lo que él quería. Renata, que no estaba acostumbrada a que nadie se enfadase por su cocina, acudió rápidamente a ver qué ocurría. Sopón, como era un poco bruto y ya se había enfadado, le dijo que aquello eran fruslerías, aquello ni era comida ni era nada, él quería su hamburguesa de moscardón. Renata, que era muy pacífica y muy tranquila, pero no estaba acostumbrada a que nadie le dijera aquello, perdió los nervios y con la sartén que llevaba, ¡zas!, le dio un sartenazo en la cabeza a Sopón. Sopón se enfadó muchísimo más y menuda trifulca armaron. Todos los presentes en el restaurante trataron de llegar a tranquilizarlos porque se iban a pelear, era evidente. Renata se dio cuenta que había metido la pata, que se le había ido la mano con el sartenazo y comenzó a pedir perdón a Sopón, pero Sopón no aceptaba disculpas. Él solo perdonaría si le daba un sartenazo en la cabeza a Renata como ella había hecho con él. Ojo por ojo, diente por diente, daño por daño. Los demás comensales trataban de tranquilizarlo, aquello era una locura. Con lo grande y lo fuerte que era Sopón, si él daba un sartenazo a Renata, evidentemente le abría la cabeza. Renata estaba muy afligida. Comprendía que había hecho mal y pedía perdón y pedía disculpas y trataba de complacer a Sopón. Le trajo su pomada para golpe, pero Sopón no quiso saber nada. Un sartenazo es lo que él quería. Él quería darle un sartenazo y no había otro. Renata le trajo su licor de charca y tampoco le gustó. Renata le preparó su hamburguesa de moscardón. De ninguna manera. La discusión seguía subiendo y Sopón cada vez estaba más enfadado y más dispuesto a dar un sartenazo en la cabeza de Renata, y todos asustados. Cuando de pronto apareció en el restaurante un viejo sapo con 2 muletas, andando con mucha dificultad y muy mayor. Dijo: un momento, Sopón, le podrás dar el sartenazo en cuanto yo te parta a ti una pata. Recuerda que yo estoy cojo por tu culpa, aunque nunca te lo he recordado. Sopón se quedó paralizado. No parpadeaba, no sabía qué decir. Nadie sabía qué había ocurrido, pero él lo entendía todo. Acababa de entrar Sapiencio, su maestro. Sapiencio había sido maestro siempre, ya era muy mayor, y todos en el pantano le querían muchísimo. Una vez, de niño, Sopón había desobedecido a Sapiencio, que le dijo que saliesen a jugar un poco en la charca que había junto al colegio, pero no se retirase. Él se fue y se encontró con unos gamberros que le estaban martirizando. Al gritar pidiendo ayuda, rápidamente acudió Sapiencio, que
consiguió liberar a Sopón, que no le pasó nada, pero él, mientras luchaba con los gamberros, perdió una pata. Sin embargo, Sapiencio jamás había echado en cara a Sopón que había sido por su culpa. Nunca le había dicho nada. Le había seguido tratando como a sus demás alumnos y queriéndolo mucho. Sopón se quedó muy afligido y muy triste. Había sido muy injusto con Renata. Todos perdemos alguna vez los nervios y Renata le estaba pidiendo perdón. Sopón en ese momento descubrió que perdonar era un acto de su libertad y de su voluntad. Y decidió perdonar a Renata. Pero descubrió más. Descubrió que al perdonar se le pasaba el rencor y el enfado y se sentía muchísimo mejor. También reconoció que él había tenido parte de culpa porque le había dicho aquello de que su comida eran fruslerías, que no servía, que aquello no era comida. Y eso, claro, estaba bien enfadado a Renata. Renata, por su parte, también reconoció que, bueno, se le había ido la mano, se había puesto nerviosa y no tenía razón para dar un sartenazo a Sopón. Así que ella pidió perdón y Sopón aceptó las disculpas. A partir de ese momento, como los dos lo habían hecho muy bien, habían reconocido que los dos habían tenido responsabilidad en la trifulca que habían montado y estaban dispuestos a dar y recibir el perdón y las disculpas, pues habían conseguido la reconciliación. Habían vuelto a la situación anterior, pero no solo como antes, muchísimo mejor. Ahora eran mucho más amigos. Y ahora comprendieron que ojo por ojo, diente por diente, no soluciona ningún problema. Ninguno. Que el perdón es muchísimo mejor, porque te libera a ti del peso. Incluso aunque el ofensor no lo sepa, pero como Renata sí lo sabía y estaba de acuerdo, se habían reconciliado. Y descubrieron varias cosas más. Descubrieron que el perdón es la perfección del don, el regalo más grande que hacemos. Y descubrieron que cuando una persona perdona a otra, está poniendo la amistad con esa persona por encima de su ego. Y eso, lejos de ser un signo de debilidad, es un signo de la grandeza del alma. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado, quedando muy felices Sopón y Renata. Y lo recordamos. El perdón es perdonaré, disculpar y olvidar un mal que nos han hecho. La reconciliación es volver a la amistad anterior, pero mucho mejor, porque se es mucho más amigo. El perdón es la perfección del don. Y cuando perdonamos, estamos poniendo la amistad con esa persona por encima de nuestro ego. Y eso, lejos de ser débiles, es señal de grandeza de alma, porque crecemos y ayudamos a crecer a los demás. Gracias, amigos y amigas.